La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Buenos días. El antropólogo y politólogo Carlos Vladimir Zambrano afirma que las etnias no son una ficción jurídica, no son una creación del derecho ni son una personalidad hecha a gusto del Estado. Son una organización viva, con voluntad, conciencia e historia política propias que emergen desde sus tradiciones y se elabora en la cotidianidad. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP le da la bienvenida a Asuntos de Gobierno, la teleconferencia informativa coordinada por la Subdirección de Alto Gobierno. Nuestro tema en el día de hoy lleva por título Política Pública para el Desarrollo Integral de Grupos Étnicos. Promover la garantía de los derechos de los niños, adolescentes y sus familias en las formas de organización tradicional de las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y rom es un ejercicio de cultura. Con ello, se preservan los principios básicos de esas poblaciones como sujetos individuales y colectivos en la sociedad, apoyando acciones que favorezcan la seguridad en nutrición, fortalecimiento de redes sociofamiliares y la reproducción de su cultura e identidad. Por ello, el Instituto de Bienestar Familiar, en conjunto con el gobierno, desarrollan un proyecto de fortalecimiento a las familias de estos grupos étnicos, el cual refuerza capacidades y habilidades que promueven su desarrollo integral para mejorar su calidad de vida mediante la gestión y coordinación de políticas públicas que aseguren su inclusión y atención integral. Muy bien, presentamos a nuestros invitados e iniciamos con la doctora Antonia Agreda, subdirectora de Gestión Técnica para la Atención de las Familias y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estudió licenciatura en Lingüística y Literatura, avanzó luego desarrollando una maestría en Supervisión y Administración de la Educación, logrando con su tesis doctoral la dimensión histórico-filosófico, desde donde se estructura la educación en el pueblo indígena Inga del Valle de Sibundoy, Putumayo, Colombia, 1950-2006, convertirse en símbolo de la lucha por los derechos humanos y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas del país. Es la primera mujer indígena de Colombia en obtener un doctorado. Doctora Agreda, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Encantada de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un placer, doctora Agreda. Nuestro segundo invitado es el doctor Juan Fernando Quejada Sánchez, subdirector de Gestión Técnica de Familia y Comunidades del ICBF, graduado de Gobierno en Relaciones Internacionales, candidato a magíster de Ciencia Política y Liderazgo Democrático. Se desempeñó además como oficial de programas del Instituto Republicano durante 4 años, implementando programas para la comunidad afro. Doctor Quejada, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y encantado pues, de estar con ustedes. Muchas gracias. Y nuestra tercera invitada es la doctora Dora Inés Vivanco Julio, coordinadora de Infancia Afrocolombiana en la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, psicóloga, administradora en salud, responsable de la incidencia política para la protección integral de derechos de infancia y adolescencia afrocolombiana. Doctora Vivanco, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es a los tres, ¿qué es un grupo étnico? Bueno, yo empezaría por decir que tanto para la población afro como indígena sería más acertero decir que hablamos de pueblos étnicos frente al reconocimiento de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que nos habla de las características también propias que se tienen desde cada uno de estos pueblos de acuerdo a sus herencias, a sus costumbres, a sus raíces también. Y yo creo que al hablar un poco de grupos, que es lo que comúnmente hablamos, nos quedamos cortos porque al hablar de tanto de la población afro como indígena estamos hablando de una composición bastante heterogénea, ¿no? Frente a mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, que nos lleva también a hablar desde un marco mucho más general, mucho más amplio. Doctor Quejada. Bueno, básicamente desde la concepción de la cotidianidad, los grupos étnicos básicamente son, digamos, comunidades, familias que basan toda su historia en tradiciones, costumbres, culturas arraigadas propiamente de una ascendencia, en este caso de nuestros hermanos mayores, como así bien se nos llama, en el caso de los pueblos indígenas, y vienen nuestros adultos, ancestros y toda esa africanidad pues, que nos
que nos permea pues nuestro ser. Eso es básicamente como lo que define un grupo étnico a toda la población indígena, afrocolombiana, palenquera, negra, raizal y pues la población gitana con sus características propias. Doctora Greda. Bueno, realmente la categoría de grupo étnico creo que es una categoría que el convenio 169, como lo expresó mi amiga, ha sido superado, ¿no? En este momento estamos hablando de pueblos cuyas características, memoria histórica, forma de relacionarse con el mundo, la forma como igual manifestamos nuestras culturas, el idioma, un conocimiento ancestral, son propias de grupos humanos y de familias. Entonces, esa es como la definición, digamos, más general que podemos tener de lo que significa ser un pueblo. Obviamente, en el caso de los pueblos indígenas, tenemos también una relación territorial con unas cosmovisiones que incluso tienen una historia y una tradición territorial que supera, digamos, la división política administrativa actual la que conocemos en este momento. Entonces, los pueblos indígenas, si se va a definir qué son los pueblos indígenas, somos familias que tenemos unas características culturales, lingüísticas, territoriales y de cosmovisión distintas, digamos, a las de otros grupos o pueblos culturalmente o con características culturales en el país. Doctor Quejada, afros, indígenas, raizales y rom son los 4 etnias en Colombia. ¿Cuáles son los fundamentos de la política ICBF para grupos étnicos? Bueno, básicamente en la actualidad el ICBF viene haciendo toda una adecuación institucional en la medida que pueda responder de una mejor manera integral, justamente para brindar una mejor atención a estas poblaciones. Estamos en un proceso de adecuación de lineamientos que nos permita, como te lo mencioné ahorita, garantizar y brindarle a las comunidades, en este sentido, la población afro, palenquera, raizal y negra, una atención que vaya acorde a sus necesidades. Básicamente, eso es lo que está haciendo ahorita el ICBF con la política pues, integral, a través de todos sus lineamientos. Las 5 áreas misionales están en la fase de adecuación y pues la idea es, como te mencionaba, brindar con esta adecuación institucional y de la modificación de lineamientos, una atención que responda con el enfoque diferencial particular a cada una de estas poblaciones. Los grupos étnicos del país han contribuido de manera significativa en la construcción de la sociedad pluriétnica y pluricultural que establece la Carta Política de 1991. Por esto, es tiempo de reconocer plenamente dicha contribución en todo el país y es necesario que las entidades del gobierno, tanto a nivel nacional como territorial, incorporen la dimensión o variable étnica en los planes, proyectos, procedimientos, instrumentos y formatos. Doctora Agreda, desde el punto de vista del ICBF, ¿cómo se está trabajando en la atención a familias y comunidades en los territorios étnicos? Bueno, realmente digamos que la política del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una política de reconocimiento a los derechos que se han venido implementando y se han ganado los pueblos de los pueblos étnicos, y a partir de ese enfoque de derechos se atiende de manera diferencial. Es decir, que se atiende respetando la cultura, la cosmovisión del pueblo palenquero, del pueblo raizal, del pueblo gitano y de los más de 92 pueblos indígenas que existen en Colombia. Esa es la primera política que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el respeto de los derechos y una atención diferenciada. Por supuesto que también, digamos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene 5 direcciones misionales. La Dirección de Familias y Comunidades es donde se encuentra el enfoque étnico, tiene la responsabilidad por su misión de atender a las familias de los grupos étnicos, entendiendo que la principal forma de atención a los grupos étnicos es respetando las familias, sus territorios, sus propias necesidades y por supuesto teniendo en cuenta que dentro de esa atención diferencial a las familias estamos garantizando sus derechos. En la Dirección de Familias y Comunidades se encuentra un programa que se llama Territorios Étnicos con Bienestar. Este programa tiene unos ejes, digamos, unas líneas de acción
las cuales fortalecen fundamentalmente, por ejemplo, encuentros en familia para fortalecimiento cultural, para el fortalecimiento intergeneracional. También allí podemos encontrar algunas experiencias de fortalecimiento de nichos lingüísticos, digamos como para la protección de la diversidad lingüística. Igualmente, a través de iniciativas alimentarias, nosotros construimos tejido social y cultural con estas familias de los grupos étnicos. Por supuesto que mucho más de eso, igualmente nos articulamos a las 4 unidades misionales más para la atención a una infancia de manera diferencial, de acuerdo a las estrategias de atención a la primera infancia que las comunidades de los grupos étnicos tienen. Igual con la niñez y la adolescencia y por supuesto con los temas de protección. Eso es lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Vivanco, ¿cómo está la infancia afrodescendiente en cuestión de políticas públicas nacionales? Bueno, se ha avanzado frente al reconocimiento de la implementación del enfoque diferencial étnico-racial en las políticas públicas que se están trabajando. Sin embargo, frente a la infancia y la adolescencia, creo que todavía tenemos grandes retos frente a cómo hacer ese despliegue de esas políticas públicas y hacer esa articulación nación-territorio que se tiene para que esos lineamientos que se están desarrollando a nivel nacional o a nivel central acá en Bogotá también tenga un despliegue adecuado en los territorios a nivel regional, a nivel local, y que la atención que están recibiendo las niñas y las niñas en realidad corresponda a los contextos, a las necesidades, a las potencialidades que tienen la infancia y la adolescencia en los territorios, respetando sus costumbres, respetando su historia, respetando sus características frente a la vivencia en la cotidianidad, porque es allí donde se va a materializar en realidad el cumplimiento de todas estas políticas públicas. Pues actualmente vemos también un gran reto, un gran desafío que se tiene y que ahí es importante la articulación de nosotros como sociedad civil con el Estado, desde las diferentes dependencias, con ICBF, con los diferentes ministerios, en cómo garantizar que ese despliegue de esas políticas públicas en realidad corresponda a esas necesidades. Y en ese sentido es importantísimo el tema de la visibilidad estadística. No podemos hablar de cómo vamos a garantizar las necesidades de los niños y las niñas si no sabemos cuántos niños y niñas afros hay, si no sabemos cuántos niños y niñas indígenas hay en los territorios. Y eso es importante materializarlo, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Matrículas, a través de la ficha del CISBEN, por ejemplo, del Ministerio de Salud, a través de los registros de nacidos vivos en los hospitales. Es allí donde se materializa la importancia de conocer cómo vamos a desplegar todas estas políticas que se tienen a nivel central en el territorio para garantizar esa atención y esa protección integral a las niñas y las niñas. Bueno, para que la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural sea efectiva, la atención a grupos étnicos siempre debe fortalecer la integridad étnica y cultural. Con base en esto, quisiera que los tres, por favor, profundizaran sobre temas que, por ejemplo, en sus conceptos se deben eliminar. Empiezo. Acciones paternalistas que ven en otros distintos a sujetos inferiores o incapaces que requieren que otros los conduzcan. Doctora Vivanco. Yo creo que allí el tema está enfocado básicamente a que la atención diferencial muchas veces se confunde con el tema de favoritismo o de preferencia frente al grupo poblacional o a los pueblos, como estamos hablando ya hoy. Y yo creo que trasciende el tema de cómo garantizar que la atención de un niño en Bogotá no puede ser la misma un niño en San Andrés y Providencia o en el Pacífico o en Medellín, por ejemplo, porque, bueno, teniendo el mismo lineamiento frente a la política, por ejemplo, hay unas necesidades puntuales, hay unas historias de vida, hay unas costumbres que es importante respetar y que en ese sentido el despliegue tiene que ir enfocado allá. Allí hablamos en ese sentido de que más que se busque que el Estado sea paternalista, es cómo garantizar las condiciones oportunas para que se desarrollen las metodologías y las estrategias pertinentes y eficaces precisamente para que esos niños y esas niñas tengan la atención que en realidad necesitan, más allá de la que uno puede visionar desde el diseño de la política o el diseño de la estrategia desde el escritorio, como decimos comúnmente. Entonces yo creo que ahí el tema es cómo garantizamos que también desde el territorio nos cuenten cuáles son esas necesidades, también para generar capacidades instaladas que se puedan desarrollar
estrategias realmente efectivas de acuerdo a las necesidades de los contextos y que no sea simplemente el papá Estado el que diga es que esto es lo que hay que hacer, sin escuchar las voces de los territorios y cuáles son las demandas y las particularidades de un niño indígena, de un niño afro, de un niño ron. Que son muy diferentes, que son además. muy diferentes. Doctor Quejada. Bueno, no me puedo ir en contravía. Básicamente voy en la misma línea de lo que dice la doctora Vivanco. Una política de Estado básicamente debe ir enfocada en la igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades, digamos, debe estar en la misma línea de lo que decía la doctora Vivanco, de lo que me pide el entorno. Y en este caso el entorno no te está pidiendo ser paternalista ni asistencialista, sino que te está pidiendo responder de la manera más eficaz e integral las necesidades de la comunidad, en este caso la afrocolombiana o la población indígena, que si bien y por índices y demás son poblaciones que no están en la misma línea o inicio de otros grupos étnicos o de otros grupos con unas condiciones de vida mucho más estables, sí se requiere por parte del Estado una atención diferencial, más no paternal, entendiendo, digamos, la dinámica del entorno con que esta población nace, crece y se reproduce, y asimismo garantizarle a ellos unas condiciones de vida permanentemente estables y además de eso, donde temas de salud, de educación, que te posibiliten competir de igual medida que otros grupos poblacionales del país. Doctora Greda. Pues yo creo que los dos colegas han hecho afirmaciones muy importantes. A ver, cuando se declara que un Estado es multiétnico y pluricultural, lo que está diciendo al Estado es que debe plantear políticas no paternalistas, sino que permitan el desarrollo de esos pueblos con una mirada que respete su cultura, su forma de vida. Por eso consideramos que no debemos seguir hablando nosotros que la política es para los pueblos o los grupos étnicos, sino que ya nosotros superamos ese discurso de decir que es para. El Estado colombiano lo que viene haciendo es con los pueblos, ¿no? Una política con los pueblos, porque nosotros o los pueblos tenemos la determinación de cómo queremos nuestro propio desarrollo. Por supuesto, así las políticas pueden ser mucho más pertinentes y pueden ser mucho más, digamos, concertadas con los pueblos. Creo que esa es otra dinámica que está viviendo el Estado colombiano actualmente, y es que precisamente se debe construir con los pueblos porque también necesitamos corresponsabilidad de los pueblos. Pero en la práctica ya hicimos, cambiamos ese para por con. Ahorita todavía estamos en ese proceso, yo diría, ¿no? Sí, por eso digo que nos toca llegar del para al con los pueblos, que es supremamente importante. Entonces ahí se quita la figura asistencialista y la figura paternalista. Miradas etnocéntricas que parten del supuesto de la superioridad de una cultura sobre otra. Doctor Quejada, empecemos por usted. Bueno, básicamente hay un tema que siempre menciono, es el tema de aceptar la diferencia como tal, o sea, y la diferencia no es el que yo soy diferente, sino que nos respetemos a todos como una igualdad y que no hay, digamos, ese tema de la superioridad, porque pues nadie es superior a otro, y pues nos podemos ir a la Biblia y pues ahí básicamente nos lo mencionan. Justamente sobre eso se trata, el tema de mirar la diferencia y mirar los que realmente todos al final, claro, con sus características culturales y demás, todos tenemos las mismas capacidades para establecer cualquier tipo de relación, ya sea en el campo laboral, en el campo deportivo, cultural y demás. Entonces no pretender y justificar el tema de la superioridad, porque ese tema no existe, sino que garantizar, digamos, que estos grupos étnicos o pueblos étnicos tengan unas condiciones que te permitan, de cierta manera, competir con otras poblaciones y entender que todos somos, en últimas, iguales con las mismas capacidades. Sí. Exacto, doctora Greda. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, incluso para todo el tema de la eliminación de formas de racismo. No hay cultura superior o cultura inferior, son culturas las que están en el mundo, cada una se desarrolla con su dinámica propia.
Entonces, hace unos años, le cuento, hace 30 años nosotros venimos hablando de procesos de interculturalización que permitan un relacionamiento equitativo, equilibrado de culturas y que precisamente por el respeto profundo que se debe tener a cada una de las culturas. Entonces, creo que esa forma de expresión de que las culturas son distintas, más no superiores, es lo que permite construir, digamos, tolerancia, respeto. Pero más allá de la tolerancia y el respeto, lo que hay que entender es que las culturas no son un problema, son una riqueza para la diversidad y que los países precisamente se desarrollan es con el profundo respeto de la diferencia. Porque si todos pensamos igual, actuamos igual, no creo una sociedad que esté así. Hay sociedades diversas, sociedades distintas y lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir en esa diferencia, porque eso enriquece. ¿Nos faltarán 30 años más, doctora? Ya vamos, yo creo que los procesos han ido superando etapas, estamos en la etapa en que deben eliminarse las formas de discriminación, ¿no? Y que esa será la otra etapa y miraremos a ver cuáles siguen. Pero lo fundamental es que hemos hecho procesos interculturales en el país tan interesantes que te puedo colocar un ejemplo. Bogotá hace 30 años no se veía étnico, las ciudades no se veían étnicas. Pensar que aquí habían indígenas, afrocolombianos o gitanos hace 30 años no era posible. Con los procesos de interculturalidad hay hasta política pública, ya han avanzado en políticas públicas de reconocimiento de la existencia de grupos y pueblos distintos. Creo que siempre vamos a trabajar con ello. Bien, doctora Vivanco. En la misma línea que han venido diciendo los colegas, yo creo que retomaría la concepción de que el capital humano es la mayor riqueza que tiene un país y que en ese sentido es lo que va a posibilitar el desarrollo desde las diferencias. Yo creo que hemos caído a veces en el juego del discurso equívocamente al plantear la superioridad, pero que hace una superioridad frente a unas garantías o a una satisfacción de necesidades que se tienen unas poblaciones sobre otras, económicas, políticas, que también el mismo sistema también a veces ha posibilitado que se desarrollen más que en otras poblaciones. Y en ese sentido es donde empieza a jugar también todo este tema tan lamentable de la discriminación y el racismo en cuanto a la condición del otro, de la otra persona, ¿no? Pero en la medida en que nos reconocemos, como dicen los compañeros, desde esa diferencia, de esa riqueza cultural que tenemos, que no tiene que ser una competencia, que no tiene que ser de cuál hace más o cuál es más visible, sino también cómo también vamos potenciando eso para el desarrollo del país, para el desarrollo de las comunidades, para que las personas tengan mejores condiciones de vida. Yo creo que es allí también donde empezamos a crecer también como sociedad y a ver también en la diversidad de los compañeros también cómo eso me aporta y yo cómo puedo aportar también al desarrollo también de la sociedad. Si se puede, en una frase, las 4 que vienen. Por ejemplo, relativismos que consideran que todo lo de una sociedad ajena no debe ser alterado. Doctora Greda. No, las sociedades somos cambiantes, se alteran, ¿no? No podemos hablar de indígenas puros o afrocolombianos puros o campesinos puros. No, somos y estamos en este momento viviendo incluso la modernidad y los retos de la modernidad con nuestros hijos, que son los que están afrontando fundamentalmente esta nueva forma de vida. Aquí lo importante, considero, es que no perdamos de vista que somos un pueblo que tiene una identidad y que partiendo de esa identidad nosotros podemos aportar muchísimo a toda la sociedad. Los relativismos no siempre son buenos. Bueno, en la misma línea de lo que dice la doctora Antonia, el dinamismo es constante y mucho más en las sociedades. Son sociedades cambiantes, sociedades que digamos tienen unas influencias cada vez más evidentes, cada vez el tema de las tradiciones, si bien son permanentes, si bien se conservan en el tiempo, no podemos negar digamos las influencias que nos vienen de otras partes y mucho más ahora que tenemos tan cercano el tema de las redes sociales y demás. Entonces es un tema que lo que tenemos es una identidad propia,
pero con un dinamismo constante. Digamos, el saber de dónde venimos es fundamental y eso es una de las características principales de nuestros pueblos étnicos. Doctora Vivanco. Creo que en el sentido de que conocemos y reafirmamos nuestra identidad, no como egoísmo, sino como una forma de conocerme, me posibilita también aportar a la sociedad y poder también entenderme, exacto, autorreconocerme y entenderme y comprenderme en un contexto. Y como decían también los compañeros, cómo aportar y cómo identificarme y relacionarme mejor también con el otro sabiendo quién soy y cómo me identifico. No se trata de crear una burbuja en el que soy y nadie me toca, sino cómo también eso me facilita relacionarme y relacionarnos mejor, ¿no? Sí. Autoritarismos que desconocen la voz del otro. Doctor Quejada. Creo que, bueno, en ese sentido, no lo veo tan así, en la medida que estamos en una sociedad justamente que pide inclusión, y que pide que seamos, digamos, que podamos participar y podamos construir ese capital social para un mejor Estado-nación. En ese sentido, las voces, todo el tipo de voces son totalmente válidas y mucho más en lo que se quiere, que es este tema de la construcción de una sociedad mucho más incluyente y demás, donde fuera así, donde la voz es más importante que la del otro, pues estaríamos retrocediendo muchos siglos atrás en donde no teníamos espacios de participación, los canales estaban totalmente cerrados. En cambio, justamente lo que se pretende ahora y lo que hemos venido abriendo es muchos espacios y muchos canales de interlocución que nos permiten interactuar y participar y que nuestra voz sea una voz, digamos, sujeta pues, de atención y que esté en la mesa pues, y siempre se tenga atenta nota sobre eso. Doctora Vivanco. Yo creo que en la medida en que nosotros reconocemos que estamos en una sociedad en la que debemos, si queremos avanzar, hay que construir participativamente desde la diferencia que tenemos como pueblo afro, desde la diferencia que se tiene al ser raizal, al ser palenquero, al ser negro, pero también desde el ser indígena, desde el ser rom, todas esas particularidades, desde el ser mestizo es lo que nos va a posibilitar también crecer como país. Y en ese sentido no hay una voz única, por eso hoy estamos hablando de la necesidad de que la construcción de las políticas también debe ser participativas. El Estado puede brindar unos elementos que son muy importantes, pero conocer las voces y las particularidades que se tienen desde los contextos es lo que nos va a posibilitar nutrir, llenar de contenido todo lo que estamos planteando frente a las rutas de atención y a esos lineamientos que vamos desarrollando en favor de tener una sociedad mucho más justa y equitativa. Doctora Greda. Pues, yo considero que autoritarismo pues es, lesivo, no es bueno para las sociedades que creemos en el pluralismo, que estamos convencidos de que la participación es un elemento fundamental. Y no considero que en este momento el autoritarismo sea, como ustedes dicen, in. Exclusiones en la participación y en las decisiones. Doctora Vivanco. Bueno, creo que ya lo he planteado un poco anteriormente, pero el tema de la exclusión es, yo creo que al pretender excluir a otros, creo que nos excluimos también a nosotros mismos frente a la posibilidad de reconocer la riqueza que el otro nos puede aportar y cómo estamos construyendo. Lo dejaría ahí como para no extenderme. Bueno, el autoritarismo no está ahí, doctora Greda, la exclusión está tampoco. Me equivoqué, es out. ¿Qué opina, doctora Greda, de las exclusiones en la participación y en las decisiones? No, vuelvo y reitero lo que dije anteriormente, estamos en la construcción con el ciudadano, con las personas, con los que están allí en la sociedad. Toda política que sea excluyente pues ya no tiene mayor cosa que hacer, ya se cae por su mismo peso. Hoy en día, por eso se han generado todos los espacios de participación a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal. Entonces uno ve planes de desarrollo con participación, con los voceros que de verdad conocen sus necesidades y conocen toda su dinámica interna. Entonces, excluir a cualquiera. Incluso, quiero plantear eso, incluso la exclusión entre los mismos grupos étnicos ya no se debe hacer.
¿no? Porque pueda que haya, hoy en día por tanta dinámica que esté pasando los pueblos étnicos, pueda que incluso podamos nosotros caer en esa dinámica de la exclusión. No, no se puede caer en la dinámica de la exclusión. Hoy en día, lo que dijo, por el caso de los pueblos indígenas, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, es que con el solo autorreconocimiento como persona perteneciente a un grupo, a un pueblo, ya tengo el derecho a ser reconocida y a participar como tal. Entonces, con todo ese trabajo hay que seguirlo desarrollando, hay que seguir pensando en el otro, y en el caso de las instituciones del Estado, los que nosotros estamos trabajando en las instituciones del Estado, con mayor responsabilidad, y más si somos pertenecientes a grupos y pueblos étnicos. Nosotros tenemos que tener una mirada universal, tenemos que llegar a todos y cada uno, de cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, yo la dejaría también allí. Doctor Quijada. Bueno, básicamente pues estaría repitiendo lo que mis compañeras de ustedes lo han venido diciendo, pero quiero resaltar un tema que me parece bien importante. La construcción de esta Colombia que tenemos ahora tuvo mucho de negro, tuvo mucho de palenquero, tuvo mucho de afro, de raizal, tuvo mucho de indígena, tuvo mucho de gitano. Todos esos componentes hacen lo que es la Colombia diversa de ahora. Una Colombia diversa que es, digamos, es un escenario donde todos tienen una cabida, donde todas las sociedades, digamos, están permeadas por algún tipo de factor cultural de alguna etnia. Todo el mundo te baila ahora una chirimía, digamos, todo el mundo te come una comida indígena, cosas como esas, digamos, todo el mundo tiene la facilidad de ver el comercio de los gitanos y de poder celebrar con ellos sus fiestas de los diferentes grupos étnicos, y además de eso, y celebrar, digamos, esa construcción, como lo dije anteriormente, de ese capital social, es justamente la confluencia de todos esos sectores poblacionales, lo que han hecho de esta Colombia diversa, digamos, un país de tantas posibilidades ahora. Entonces, no hay cabida para esa exclusión, sino antes al contrario, es reconocer que hemos sido parte del proceso y que estamos inmersos que nos reconozcan que estamos inmersos en la construcción de lo que es la Colombia actual. Y la última, acciones aisladas sin planeación ni concertación, doctora Vivanco. Yo creo que el tema últimamente de concertación ha tenido bastante diferencia, sobre todo a nivel de los pueblos étnicos en estos procesos, tanto de sociedad civil como del Estado. Pero es indispensable el diálogo abierto, multilateral, transparente, desde las diferentes líneas. Creo que independientemente en el escenario donde estemos como ciudadanas y ciudadanos, estamos llamados a construir nuevos escenarios, y nuevos escenarios ahorita cuando estamos hablando de posconflicto, nuevos escenarios de paz que no dependen solo de las negociaciones que se están haciendo desde el Estado, sino también cómo como ciudadanos estamos construyendo políticas públicas en las que estamos participando, en las que nos estamos interesando qué está pasando en mi contexto, qué está pasando en mis territorios, cuáles son las necesidades de la población, y pensar también más allá de cómo está repercutiendo también mi labor frente al ejercicio, desde diferentes profesiones, desde diferentes oficios que estamos haciendo, pero como también me intereso, porque muchas veces yo creo que nos quedamos en el tema de que la política solo hacen los políticos, los que están en las entidades. Y yo no me involucro. Y yo no me involucro, exacto, es que eso no es para mí, ¿no? Yo creo que todos tenemos un ser político que está llamado también a cómo planteamos y participamos de los diferentes escenarios, como también plantea la compañera, en los que se están abriendo, en las diferentes veedurías, en los consejos municipales de política social, en las diferentes mesas interinstitucionales, desde los mismos niños, por ejemplo, en los gobiernos escolares. O sea, son pequeños espacios que se van creando y que se van fortaleciendo y que van posibilitando también que como ciudadanos y ciudadanas nos interesemos por construir nuevos escenarios, mejores posibilidades, entornos en los que la equidad también esté presente y que esa igualdad de la que tanto hablamos esté también reflejada en la garantía de los derechos, que creo que a veces lo dejamos a los que están allá, en el diseño de la política. Que lo haga otro. Que lo haga otro. Y yo creo que ahí el llamado es también como que todos estamos en ese ejercicio, es nuestra responsabilidad y es también una forma de seguir construyendo y también una forma de seguir generando equidad. No quedarnos solamente como espectadores. Sí. Doctor Quijada.
Bueno, yo no aceptaría que si yo estoy en mi casa, en mi cuarto, entren unos extraños a mi cuarto y me cambien el canal del televisor. Digamos, a mí me gustaría siempre que si van a entrar a mi casa, que yo los invite y que podamos, digamos, cenar en el... Concertar. Que podamos concertar, justamente porque es el territorio, digamos, de las comunidades, es donde ellos viven el día a día y donde cualquier política o acción de gobierno o de alguna entidad o alguna empresa, pues te va a afectar para bien o para mal. Qué bueno sería que esos procesos de concertación fueran, digamos, y como lo vienen, o sea, últimamente, digamos, se ha hecho un ejercicio bastante interesante, que es el tema de abrir esos canales de concertación y hacerlos mucho más, digamos, llenos de confianza, o sea, llenarme de confianza en la comunidad y asimismo en la entidad de gobierno. Qué bueno sería que todos esos procesos partieran de escenarios de concertación, donde fuera un ejercicio de ganar-ganar, donde no, y en el que cada quien ceda, sí, pero que ese ejercicio me permita a mí que la familia y la comunidad del entorno en el que yo vivo se vea beneficiado, más no que eso realmente lo que genere sean factores de desplazamiento y que yo me tenga que desplazar hacia otra ciudad a pasar necesidades que en mi entorno no lo tenía por qué estar viviendo. Digamos, ese es un factor que me parece bien importante, ejercicios de planeación, de concertación con las comunidades, seguir llenándonos esos canales de confianza, articulando, digamos, el Estado con las comunidades para digamos, equilibrar, digamos, equilibrar todo lo que está en juego con esos procesos. Doctora Agreda. Concertar y dialogar es muy importante. A veces concertar pues tiene que ser en doble vía, ¿no? No puede ser solamente una concertación informativa. La palabra concertar quiere decir que tú y yo nos ponemos de acuerdo, que llegamos a consensos, que mi interés se ve reflejado en aquello que tú planeas conjuntamente conmigo. La palabra concertar también puede indicar que tiene que ser con una información real, que no sea utilizada solamente para el bien de uno. Lo que digo, una comunicación en doble vía. Por eso es supremamente importante seguir abriendo estos espacios de concertación. Todos los pueblos tienen unas estrategias de diálogo y de concertación. Ahora, yo soy de la idea de que eso se debe seguir bajando mucho más a las comunidades y que no se quede solamente en algunos espacios, sino que vaya mucho más hacia las comunidades. Y por supuesto para las instituciones, para los que estamos al frente de políticas y programas, por supuesto que allí se evidencia que realmente estamos atendiendo con pertinencia y eficacia. Si no, de lo contrario estaríamos haciendo cosas que tal vez siempre nos han reclamado las comunidades, es que siempre se planifica desde el escritorio y nunca se tiene en cuenta las necesidades y las aspiraciones de las comunidades. No podríamos en este momento, siento que ninguna institución podríamos llegar a imponer, eso sí sería autoritarismo, eso sí significa autoritarismo. Yo llego con el conocimiento, yo llego con el poder y tú obedeces. Y usted no tiene participación. Y no tiene exacto. participación, tu voz no es oída. Entonces creo que allí sería una política equivocada. Doctora Agreda, usted como etnolingüista, ¿cuántas lenguas nativas hubo en Colombia? ¿Cuántas hay en este momento, además de español? Bueno, hay muchas lenguas indígenas que fueron extintas, digamos, en la época de la conquista. Nosotros estamos hablando de millones de lenguas. En este momento, a nivel de Colombia, existen más de 65 lenguas nativas que están perteneciendo a 22 familias lingüísticas, algunas de tradición centroamericana como la familia Chibcha, otras de tradición suramericana como el tupí, como el quechua que yo hablo, que viene desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, que es una lengua hablada por más de 11 millones de personas, es una lengua vital, es una lengua muy amplia. Y por supuesto algunas de tradición regional, digamos familias independientes como la Kamsá, la de los Misak,
la misma lengua de Cofán, etcétera, la misma lengua Chocó. Y podríamos decir que hay una vitalidad lingüística que sin embargo tiene dificultades en este momento porque hay factores que ponen en riesgo estas lenguas. Entonces, si hablamos de la extinción paulatina desde la conquista hasta aquí, pues estamos hablando de muchas lenguas y hoy en día, por lo menos en Colombia, hay más de 65 lenguas. Muy bien, los invitamos a ver el siguiente video realizado por el Ministerio de Cultura llamado Lenguas Nativas. Al regreso continuamos con nuestros invitados en el día de hoy. na mai pena we na truati mampai tasinai pa harahi ke we dai porque ya ina Bastín, Jetska Pamillán, Hatsunda Vaina Hugo Jamioy, pertenezco al pueblo indígena Camtrá, se encuentra ubicado en el Valle de Sibundoy, al noroccidente del departamento del Putumayo. Tatacumaemí, Añama, Josefa María Hernández, y hasta aquí junto con muchos charigentes. Onjonina pa mau achi onjonina pa harabachita mau dai ina chami de benara baswida. Messi Metalila Gómez ayabaute di causa so queren katka paleshiba andoka koten colombiano. Las lenguas de Colombia creo que como unas lenguas nativas, pero exactamente no sé qué tipo de lenguas existen. Las lenguas que son propias de cada lugar, pues de cada, digamos en esta ocasión de cada departamento colombiano. Lo que yo entiendo por una lengua nativa es una lengua que es endémica, o sea que es la natural de la zona, que solamente se habla acá. Sé que se hablan lenguas indígenas, pero no sé cuáles, no las conozco. Agüe, Andi Colombia ten como 68 mochitia, que a Sabeba conversa como 850.000 gente. Mamochitia hacen da 65 indígenas, un de origen de Lungumbe, Macreol que hacen da mochitiar y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hacen un chochacusar inglés y malenguar y palengue, que hacen un chochacusar y castellano y que hacen da mochitiar y San Basilio de Palengue, Cartagena y Barranquilla, andi tengo un chochagender y palengue, así como mochitiar y gitano, lo que ata andi un chochaparajer y Colombia. Pienso que aproximadamente hay unas 5 lenguas. Que conozcan, no muchas, pero creo que son por ahí unas 15. La verdad no sé cuántas lenguas nativas hay en Colombia. Pues creo que unas 4, no sé, la verdad. No tenía conocimiento de que habían lenguas criollas ni gitanas en Colombia. Canch, Ut, Ung, Can, Shach. Más 68 mochitia, Luitandi Parajer y Colombia, hacen da. Achagua, Andoque, Aguá, Bará, Barazana, Barí, Bora, Cavillarí, Carapana, Carijona, Cocama, Cofán, Coreguajú, Creol, Huiva, Curripaco, Damana, Desano, Embera, Etenaca, Guayabero, Inú, Ican, Inga,
cacua, camsá, quichua, cogian, cubeo, lengua ripalengue, macuna, miraña, muinane, nantrit, nasayuhue, nonuya, nucat, ocaina, piapoco, piaroa, piratapullo, pisamira, huinabe, romaní, sáliva, sicuani, siona, siriano, taiwano, taminuca, tariano, tatuyo, ticuna, tinigua, tucano, tucuna, tule, tuyuca, huitoto, ugua, guanano, guayunaiki, guaunan, yagua, yaruro, yujud, yupa, yuruti. Gelem lungole dromenchan Arakadilem chorero menchan Gelem lungole dromenchan. Más 68 mochitiari te paraje nutalo memonu, pocusa ritiela, richocha gente lo que capo lo ten, pocutura y poma sociedad. Así na que camochitia no ten memo kutu que uto. Pocusa, chutiari un vila y rikutu, ricamochitia, hacen da un chochen tutumao y hacen da distinto, andica paraje y camochitia. Que camochitia no senda un cusa pa gente chitiano más, sino senda ma resultado de una historia de tiempo grande, hacenda un cusa de memoria, hacenda un mo íntimo y trascendente de ta uya como universo de cultura. Morir rezar, cuento, hito, historia de vila, un palabra pa cusa de suto numa, que senga la kutu ande un chocha como conversa de tata. Mamochitia hacenda sabiduría, mamochitia hacenda mo y conocer cusa. Mamochitia hacenda mo y guatia para grandísimo. La lengua es como nuestra vivencia, es nuestra resistencia. Aquella herramienta que permite que no se pierda como el legado cultural. Para fortalecer lo que somos nosotros como pueblos indígenas. La misma pervivencia de cada pueblo. En ella está la riqueza. Nantem no Paboyan, de Gombro, Bunkbe, Oyiwamlayan, Corrente, Waman, soy Yomna y Chica. Y con eso pues tenemos comunicación con otros gitanos de diversos países. Transmite y conduce a desarrollar un pensamiento y conocimiento. Y con una bakenkri, ema grama saya kuikari, anu enusi ikuna no kona baima konuga nari. Nusi kwayu kurana ba na ga singa na sinkana jina sigin pingan kanari na bazam kwangwanari abunnani rauga zannan anandere chabini ko war koi kare kwa zanga war koi kare reimi pingan kanari so koi nika awni bigwa sabam. Que la única forma de poder entender el mundo Kamsá, es a partir de la lengua. Donde que todas las, me refiero a lo que es la vida de nosotros como indígenas, en especial como Bora, parte de ahí. Los pueblos indígenas, sin la lengua originaria, estamos perdiendo ya ese pueblo. Mamochitia hago be un mori botrocolo y ritrompia, que atrecune un chocharicusa, ritoria, y que agüe haciendo un chito ritocusa, lujen de primores, asuto, y que hacen danumar y ma pueblo indígena sutonu, sino rima comunidad el Ungumbe, Monari África, Raizal y Ripalengue, así como pueblo ron o gitano. Paema chocha comunidad, mamochitia hacen da un moringualá, toma cosa de cultura en que más gente primo areja suto, porque por mamochitia, mamona le prende y tento cosa lo que gente primo es asuto. One licky, two licky, three licky Indian, 4 licky, 5 licky, 6 licky Indian, 7 licky, 8 licky, 9 licky Indian, 10 licky Indian boy.
Hacen importante que Macapuchichimanga y Toma Guarumá poleva conocer Mamochitia porque todas hacen da parte de Colombia galipotano andicultura. Tutarata puraska mai, tutarata matuinka hatta, urutu asi paraiska, ohuitus tuanaska guaypa, ohuitus tuanaska guaypa. Bueno, realmente uno queda impresionado oyendo todas las lenguas nativas que puede haber y me pregunto, debe depender obviamente de la familia conservar su lengua nativa, ¿no? Porque decían ellos, es como su identidad cultural, su riqueza. ¿Cómo hacen con las familias? ¿Si quieren todas seguir conservando esa cultura o de repente se dan espacios, se dan que no quieren, sino simplemente formar parte como de la sociedad en general colombiana, de la cultura colombiana? Yo retomaría algo que estaba diciendo el compañero hace un rato con relación al tema de las redes sociales, todo el tema de la globalización que hay hoy. Es un reto grande que a pesar de toda la diversidad de tradiciones y de expresiones culturales también que tenemos a nivel mundial, a la que fácilmente tenemos acceso desde un computador, desde un televisor, queramos también seguir fortaleciendo esa identidad. Y creo que allí el reto es de la familia, como planteas, pero también por parte del Estado. De la familia, desde yo como mamá, cómo garantizo que mi hijo, también con amor, no como un tema de obligación, sino cómo le transmito con amor toda esa herencia que tenemos, todas esas costumbres que nos hacen ser quien somos hoy, ese reconocimiento de los aportes que hemos hecho desde los diferentes pueblos. Y creo que allí tenemos un reto también, y lo articularía con el tema del Estado, es el peligro de una sola historia, porque a veces en los escenarios, por ejemplo, escolares, nos quedamos en la clase de sociales, cuál ha sido el rol de las comunidades indígenas en el desarrollo del país, cuál ha sido el rol de la población afro, negra, palenquera y raizal o rona del desarrollo del país. Y los niños se quedan con una idea frente a eso. Entonces a veces es mucho más fácil por el tema de querer ser aceptado, del discurso de la igualdad, que es un discurso bonito en cuanto a la igualdad de los derechos, pero ahí entonces empezamos a ver cuál es la diferencia con equidad, ¿no? Y cómo desde la diferencia también vamos construyendo, pero también cómo identificando y voy reafirmando mi identidad para que esos valores que son tan bonitos, que hacen parte de mi historia, se complementen con la historia de Juan, con la historia de Antonio, con la historia de cada uno, y que eso es lo que nos posibilita crecer como sociedad. Entonces yo creo que ahí es un reto multilateral, ¿no? Desde la familia, sociedad y Estado, que habla la legislación. Doctora Greda, ¿qué se está haciendo desde el Estado para recuperar todas esas lenguas nativas que se están perdiendo? Bueno, yo creo que, a ver, al principio decir que el tema de la vitalidad y de la protección de las lenguas indígenas es un tema, digamos, mundial. Un tema en la que los estados tienen que tener especial cuidado de desarrollar programas que vayan con varias líneas. La primera, por supuesto, incentivar el uso al interior de las familias de todo el uso de las lenguas. Hemos detectado que la tercera generación, es decir, los niños, los más pequeños, ya no están hablando los idiomas. Entonces hay que intensificar allí trabajos y programas con los niños en la primera infancia para que comiencen a tener el uso y la vitalidad de su lengua. Eso, por supuesto, tiene que hacer un desarrollo bastante fuerte, toda la dinámica de la educación intercultural y la educación propia. Y hay otros elementos, por ejemplo, también como que los pueblos, ya hay hablantes de lenguas que ya son 2 personas, entonces, y hay menos de 50 personas de ese pueblo indígena, entonces, por supuesto, eso está en inminente peligro de extinción una lengua, ¿ya? El desplazamiento de su territorio hacia otros lugares pone también en peligro eminente el desarrollo de una lengua. No es igual que las comunidades, en este momento podemos notar cómo los pueblos indígenas también se encuentran en zonas urbanas. No hay un contexto, un nicho donde se pueda desarrollar la lengua. Por otra parte, la misma sociedad colombiana no conoce la riqueza de las lenguas, y eso lo vemos. Tú le puedes preguntar a cualquier joven de una institución educativa
le preguntas si conoce de lenguas indígenas y seguramente que no lo va a conocer, entonces hay que también intensificar el trabajo para que se reconozca la existencia de las lenguas, es decir, que las lenguas no sigan invisibilizadas en el Estado. Otro aspecto fundamental es desarrollar lo que dice el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, que las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios, que eso implica unas políticas fuertes de reconocimiento de oficialidad o cooficialidad de las lenguas. Eso quiere decir que si yo llego como funcionario al territorio de una lengua indígena, soy yo la que debo respetar ese idioma y no pues ir hablando solamente en castellano. Son muchas las cosas que hay que hacer para la protección de las lenguas, desde la familia, desde la sociedad, desde la educación y por supuesto también desde las políticas públicas. Sabemos que existe la Ley de Protección de Lenguas Nativas, que está retando a todo el sistema de política pública a que se hagan acciones contundentes para que las lenguas indígenas no se vayan a exterminar. Una de ellas, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de que a la primera infancia, a los niños, les se ha entregado las lenguas de sus propios pueblos. Para los dos que trabajan en el ICBF, desde el ICBF precisamente se viene trabajando en la política pública para el desarrollo integral de grupos étnicos. ¿Cómo se puede explicar en un lenguaje sencillo a los televidentes ese concepto de territorios con bienestar? Ok, bueno, básicamente la doctora Antonia lo mencionó anteriormente. Es un proyecto que desde el ICBF, en la búsqueda de la integralidad y de una mejor atención a los pueblos de grupos étnicos, desde el 2007 y ahora con algunas variaciones, le intentamos, digamos, apoyar acciones que vayan para fortalecer las potencialidades y capacidades de la familia en el marco de usos, costumbres, el tema de lo que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, todo esto enfocado netamente hacia la familia como primera empresa, como esa familia como entorno protector, esa familia de los vínculos de cuidado y demás. Entonces son acciones que presentan las mismas comunidades, entendiendo sus necesidades y demás, y donde el ICBF, digamos, llega a apoyar, digamos, ese tipo de iniciativas propias de las comunidades, donde ellos mismos operan sus proyectos en las líneas que te mencioné, el tema de la autosuficiencia alimentaria, para el autoconsumo, la línea de los encuentros en familia, que va básicamente entendiendo que el eje fundamental es el tema cultural y el tema socioorganizativo. Nos basamos en tres ejes fundamentales, en tres ejes que son pues básicos, que es el tema poblacional, el tema territorial y el tema... ¿Cultural? Y el tema cultural. El tema cultural, básicamente, esos son, digamos, los tres ejes donde... los ejes temáticos donde, digamos, este proyecto de Territorios con Bienestar se fundamenta, y justamente la idea es atender las necesidades de estas poblaciones en esas tres líneas específicas. Doctora, ¿quiere agregar algo? Sí, a ver, tenemos en este momento una dinámica de mucho más acercamiento hacia la realidad de los pueblos, de los grupos étnicos, y tenemos una propuesta de hacer una atención integradora. ¿Qué significa la atención integradora? Significa reconocer que existen unos territorios ancestrales en los cuales los grupos y los pueblos tienen una dinámica distinta. Significa también articular a la institución para una atención mucho más efectiva, que no lleguemos por un lado primera infancia, por otro lado protección, por otro lado, sino que veamos que tenemos una política de atención con los pueblos indígenas, con los pueblos afrocolombianos, con los pueblos gitanos, donde se reconozca la diversidad territorial, la diversidad cultural, y por supuesto la diversidad de las formas de atención que se requieren en cada una de estas comunidades. Entonces la propuesta grande que tenemos en este momento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es reconocer la existencia de estos territorios ancestrales y llegar con los programas con mayor pertinencia, articulando toda la acción del Instituto Colombiano.
Doctora Vivian, ¿cómo está la visibilización estadística de la infancia y de la adolescencia afrocolombiana? Tenemos retos importantes allí. Yo creo que escenarios como el Censo Nacional Agropecuario, el Censo Poblacional, pero también las diferentes encuestas de hogares y sistemas estadísticos que se manejan no solo desde el DANE, sino desde el Ministerio de Educación con el sistema de matrículas, desde el CISBEN con el Ministerio de Salud, desde las diferentes formas también de capturar información, de registrar información de la población, sobre todo desde la infancia, nos lleva también a pensarnos cómo va a ser ese registro de la información, pero también cuál es la importancia, o sea, qué me implica a mí y cuál es la garantía de registrar a un niño como afro, negro, palenquero, raizal, indígena o rom, ¿no? ¿Por qué? Porque me lleva a mí también a pensarme cómo va a ser ese proceso de planeación e implementación de las políticas públicas, de los diferentes programas, de las diferentes estrategias que estoy implementando, no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad civil, para poder garantizar esa protección integral de los derechos de los niños y las niñas. En la mesa de seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia afro, de la cual estamos trabajando como sociedad civil en articulación con ICBF y más de 20 organizaciones más a nivel estatal y también de escenarios internacionales, es también pensarnos cómo estamos haciendo un diagnóstico frente a cuál es la capacidad instalada que tenemos, porque no es solo decir vamos a registrar la información, sino cómo está la estructura del Estado también para poder garantizar ese ejercicio y que sea un ejercicio permanente, no un ejercicio coyuntural, que me lleva a mí a registrar eficazmente la información de los niños y las niñas, desde el momento del nacimiento, por ejemplo, un registro de nacido vivo, para poder garantizar cuáles son precisamente esas necesidades que yo tengo en los territorios. No es lo mismo trabajar un sistema de salud pública en San Andrés y Providencia, trabajarlo en Bogotá. Yo tengo que saber de qué se enferman los niños, a qué enfermedades están propensos, cuáles son los mecanismos de protección, cómo puedo garantizar mejor entornos protectores, desde la misma escuela, por ejemplo, cómo garantizar, por ejemplo, la permanencia o la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no porque es solo para los niños afro, sino también porque es el reconocimiento de esa herencia ancestral como país, lo mismo para la población indígena. El tema de la educación yo creo que nos lleva también a grandes retos frente a ese ejercicio y no podemos hablar de implementación o de garantía de protección de derechos de forma eficaz y de forma oportuna si no sabemos cuál es la población en la que vamos a atender, o sea, necesitamos caracterizarla. ¿Y cómo hacemos eso? Pues teniendo mecanismos también de obtención de información que nos permitan registrar adecuadamente. Yo creo que no puede seguir siendo el coco frente al tema estadístico los niños y las niñas. Si queremos garantizar que tengamos políticas públicas idóneas y no, como decía la compañera, retomó, que no es una política pública enfocada solo para la población afro o enfocada solo para la población indígena, no, es que en las políticas públicas que estamos diseñando se vea reflejada esa realidad y por eso debe construirse participativamente y por eso necesitamos datos. Doctor Quejada, ¿cómo hacemos para articular acciones para la atención integral a las comunidades? Bueno, esos son ejercicios básicos de planeación, ejercicios básicos de concertación que respondan a que el Estado pueda brindar, digamos, de manera más articulada y eficiente, digamos, una oferta institucional hacia las propias comunidades. Requiere unos ejercicios de sentarse, ya digamos, los pueblos étnicos del país están sobrediagnosticados, a mi parecer. Entonces es recoger lo que ellos necesitan y poder, no que la oferta institucional llegue a las comunidades, sino que esa oferta institucional, digamos, esté adaptada a las condiciones y al entorno propio de esas comunidades. No es lo mismo que mi oferta, como lo decía la doctora Antonia, esté escrita en el escritorio y esa misma oferta sea la que yo lleve a las comunidades, que si fuera esa misma oferta concertada con ellos sí, y entendiendo, digamos, las particularidades de cada región y de cada comunidad. Básicamente eso es el ejercicio de planeación que requeriría para, digamos, una articulación más eficaz y una atención, digamos, más directa y quizás con unos indicadores mucho más auspiciosos y en beneficio de la población. Muy bien, a esta hora tenemos contacto con la doctora María Isabel Mena García, ella es asesora del programa presidencial Afro, licenciada en Historia, especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales, magíster en investigación social interdisciplinaria y doctora en Historia. Doctora Mena, muy buenos días.
Muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenidos a todos los televidentes a esta jornada de trabajo. Muchas gracias, doctora Mena. El pasado 21 de mayo fue el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué reflexiones se han dado en el marco de esta fecha tan importante para la comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal? Es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas en Colombia identifiquen que el 21 de mayo estamos cumpliendo 163 años de abolición de la esclavitud. Por eso este día va a pasar a la historia de Colombia de una manera grandiosa, porque legalmente ese día dejó de existir la esclavitud en Colombia, de tal suerte que estamos ante una fecha muy importante, no solo para la historia de Colombia, sino para la historia de todos los que somos ciudadanos y ciudadanas. Doctora María Isabel, por favor, y a manera de ilustración para nuestros televidentes, ¿qué es el autorreconocimiento? Autorreconocerse es mirarse en un espejo e identificar quién soy yo, por qué soy así, de dónde heredé, por ejemplo, mi piel y mi fenotipo. Eso es muy importante porque eso significan las herencias y los legados de pueblos africanos que llegaron en condiciones de esclavitud hace 163 años y que hoy tenemos toda una historia de emancipación, de libertad, de renacimiento, de aportes a la historia y a la cultura en Colombia. Autorreconocerse es un proceso que implica que cada uno entienda qué es lo que le corre en la sangre de africano, de africana, también de español y por supuesto de comunidades indígenas. Esos son los tres troncos mayoritarios que a la final tienen un impacto importante sobre lo que somos hoy en el siglo XXI como nación. Doctora María Isabel, incluso vemos arraigo en usted de usar elementos tradicionales, lo vemos reflejado, por ejemplo, en sus aretes, que reflejaría un elemento de empoderamiento de la cultura afro. Sí, hay unas tendencias que cada vez se están haciendo más visibles, más fuertes, a decir que cargamos esa herencia, que la cargamos con mucho orgullo, como mi arete, como mis trenzas, como esos afros que hoy están saliendo por todo Bogotá a decir aquí estamos presentes, a decir en otras ciudades de este país también hay una herencia y unos legados muy fuertes de África y de sus comunidades afrodescendientes. Doctora Mena, a nivel interinstitucional, ¿cómo se está trabajando en pro de la dignificación de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal? Es muy importante que entendamos que el proceso de autorreconocimiento, digamos, de marcarse como afro, como negro, como raizal, como palenquero, es un proceso que arranca desde el momento cero, casi que desde la primera infancia. Y en ese sentido estamos haciendo un trabajo interinstitucional muy fuerte, 23 instituciones, estamos mes a mes en una mesa de trabajo de seguimiento a las políticas de infancia. Y ahí hemos identificado que hay una oportunidad muy grande para este país si se trabaja desde los primeros momentos en esa situación de que los niños y las niñas entiendan cuáles son sus raíces y cómo culturalmente este país es distinto, es diverso, para que tengamos igualdad de oportunidades. Allí nos estamos jugando una carta valiosa desde el punto de vista de las políticas públicas de infancia. Doctora Mena, muchas gracias. Más adelante volvemos con usted. Bueno, y doctora Vivanco, a propósito de lo que nos decía la doctora María Isabel, ¿cómo trabajar en el autorreconocimiento étnico desde la infancia? Porque decía que ese era uno de los grandes problemas de algunas comunidades que no se quieren autorreconocer. Sí, yo creo que más no querer es no ser consciente de la importancia de hacerlo, porque yo creo que venimos cargando un discurso muy natural frente al tema de la negación. Me identifico desde la negación, desde el no soy negro, porque relacionado a lo negro está lo malo. Entonces yo no soy malo, por tanto yo no voy a ser negra, ¿no? Porque es que el cabello rizado no es adecuado, porque laboralmente no es bien visto, porque no es presentable, entonces mejor me lo aliso, ¿no? O cómo me empiezo yo a identificar en nuevos escenarios también frente de la negación, frente a querer ser como el otro para querer ser aceptado. Y creo que en vez de tildarlo de bueno o malo, yo creo que es un reto que nos pone también frente a quienes estamos trabajando en el proceso, en cómo desde la infancia empezamos también a reafirmar desde, valga la redundancia, desde lo positivo, desde lo afirmativo. Porque es rico también reconocerse que una niña conozca
¿por qué llevar las trenzas? A muchas niñas le hacen trenzas, pero todas saben por qué. O sea, todas saben que tras el tema de las trenzas hay un legado frente a, eran caminos de libertad que se trazaban anteriormente para trazar los caminos de libertad, o que ahí se guardaba el oro para poder comprar la libertad. O sea, hay todo un proceso histórico que muchos, como decía María Isabel, es un proceso de crecimiento. En algunas regiones del país se ha dado con mayor empoderamiento por las mismas dinámicas sociales que se ha tenido, por ejemplo en el Pacífico, pero tenemos grandes rezagos todavía, por ejemplo en las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, incluso en la misma costa atlántica, en las que yo soy de San José de Uré. San José de Uré antes era un corregimiento de Montelíbano, pero la identificación, y es un palenque, pocas personas saben que es un palenque, pero a uno lo crían diciendo, no, es que yo soy costeña, y yo no tengo ningún problema en decir que soy costeña, pero tras lo costeño también una negación del ser negro. Entonces allí es importante que cuando uno lo dice sea consciente de ese doble sentido de identidad. Por ser costeña no dejo de ser negra. ¿Y a mí qué me implica ser negra en un contexto diferente al mío? Porque también yo creo que estos procesos también de descubrimiento y reafirmación de la identidad tenemos también que conllevarlos y contextualizarlos. No es lo mismo una niña, un niño que crece en el Pacífico, donde todos somos negros y me es natural y yo me siento feliz de ser así, a una niña en Bogotá, por ejemplo, que es la única niña negra o afro de su salón, en la que tiene que captar también toda la atención y todo el rechazo frente a lo que le implica hacer eso, los mismos jóvenes. Entonces yo creo que son retos frente al proceso de educación, tanto con los niños, las niñas y adolescentes afrocolombianos, pero también con la sociedad, ¿no? Frente a que a dejar estereotipos de lado. Yo creo que es un proceso de reeducación en el que todos estamos involucrados, y como también desde el Estado reafirmamos también a través de los diferentes programas que tenemos que esa atención en realidad esté dirigida y se vea marcada también por el reafirmar de la identidad. Y me parece muy bonito el programa de Generaciones Étnicas con Bienestar, precisamente porque está conllevando es que desde los mismos territorios, sean urbanos, sean rurales, hay un reconocimiento frente a la idiosincrasia, frente a las costumbres, frente a la herencia, que no es solo lo cultural del baile y la comida, que es muy importante, pero también frente a los usos y costumbres también de la medicina ancestral, que también compartimos, ¿no? Que cómo ha sido ese legado frente al proceso de desarrollo. Yo creo que ahí hay bastante tela por cortar. Creo que estamos aprendiendo todos los días en el cómo hacerlo. Ahorita, yo les cuento, por ejemplo, ahorita en el marco del mes de la herencia africana, la CENOA hemos sacado una historieta que va contando semana a semana cómo ha sido ese proceso, y son dos personajes, precisamente niños Rafaela y Juan II, que nos cuentan un poco cómo ha sido ese proceso y involucrar a los abuelos, porque muchas veces dejamos de lado todo ese saber que tienen nuestros grandes abuelos, nuestros ancestros, frente a cómo ha sido ese proceso y que tenemos muchísimo que aprender. Entonces también cómo aprender de los mayores toda esa historia y cómo vamos transmitiendo ese amor a nuestros niños y nuestras niñas por ese legado. De pronto es más fácil encajar en una sociedad si no se autorreconocen. De pronto ellos pensarán eso. Es más fácil negarse, diría yo. Sí, porque el que haga el ejercicio de autorreconocimiento está diciendo tengo una identidad. El que hace el autoejercicio de negación, de autonegación, se está autodiscriminando inmediatamente. También sucedió con las comunidades y pueblos indígenas, es decir, la vergüenza de pertenecer a un grupo indígena porque te vestías distinto, porque caminabas distinto, porque tu forma de acercarte a la gente es distinta, pues eso hizo que muchos jóvenes perdieran o se sintieran avergonzados de ser indígenas. Con los procesos de autorreconocimiento y autoafirmación, pues se ha ganado no solamente en el tema de las organizaciones y de los derechos diferenciados, sino también se ha generado una dinámica, digamos, de respeto hacia nuestras mismas comunidades y al reconocimiento también de que podemos vivir siendo lo que somos en lugares diferentes. Yo, por ejemplo, toda mi vida he vivido en Bogotá, ¿no? Y tengo mi territorio ancestral,
tengo allá en mi Putumayo del alma, en mi patio de mi casa, como yo digo, al comenzar a entrar al Putumayo, tengo el patio de mi casa en donde cuando salí a Bogotá, por ejemplo, pues fue muy difícil porque salía hablando de manera distinta. Ya he mejorado, le digo en el castellano, pero yo hablaba distinto, o sea, era mucho más tímida para poder dirigirme a todo. Hoy en día ya entendemos que precisamente el autorreconocimiento le da autoestima. ¿no? Y el autoestima es muy importante también para el autorreconocimiento. Entendiendo también que también vamos cambiando, ya antes del 91, por supuesto, no se conocía la diversidad étnica cultural. Hoy en día la Constitución dice que somos diversos, entonces allí el autorreconocimiento es mucho más válido y mucho más fácil. Autorreconocer también significa tener un pasado, una historia, un presente, tener un idioma, ¿no? Un origen. Un origen. Por ejemplo, muchos de los idiomas se han perdido porque hubo esa vergüenza. En el caso de los pueblos, si hablamos en la época de la colonia, pues ya está superado. Les advierto que ya está superado todo eso, pero había incluso prohibición de hablar las lenguas. Entonces todo eso hizo mella para que las personas, los pueblos se avergonzaran. Hoy en día no. Hoy en día siento que las condiciones están dadas para que haya autorreconocimiento, solo que hay que hacer ejercicios fuertes en familia. Hay que generar ese vínculo fundamental de la familia y ese trabajo es también responsabilidad de las mismas comunidades, de los mismos integrantes de los pueblos y las comunidades. Pues desarrollo integral de grupos étnicos es nuestro tema de hoy en Asuntos de Gobierno. Para quienes deseen ubicarnos en redes sociales, en Twitter estamos como @SAPOficial, nuestro hashtag es #Asuntos de Gobierno. De igual manera, nuestro Skype es SAPOficial y nuestra página de Facebook es igual, SAPOficial. Volvemos luego de estos mensajes institucionales. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. El principio de economía busca que los servidores públicos obtengan los mayores resultados o beneficios sociales con la menor cantidad de recursos y de tiempo posible. En todo caso, la prioridad es el bienestar social. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Servidor público, no olvide la obligatoriedad de responder en los términos establecidos por la ley, los derechos de petición que elevan los ciudadanos. La omisión acarrea graves sanciones. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Llegar a ser un servidor público es un honor. Significa representar al Estado en la atención de las necesidades de las comunidades.
Una vez más, recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SAPoficial. Nuestro hashtag es #Asuntos de Gobierno. De igual manera, nuestro Skype es SAPoficial. Nuestra página de Facebook es SAPoficial. Preguntas para nuestros panelistas. Adelante, Camilo Silva, buenos días. Soy Camilo Silva. Quisiera saber cuáles son las herramientas con las que cuenta la población afrocolombiana para superar las condiciones de vulnerabilidad. Herramientas con las que cuenta la población afrocolombiana para superar o mitigar mejor las situaciones de vulnerabilidad. ¿Quién me responde? Doctora Vivanco, usted tiene cara de que tiene la respuesta. Es complejo, pero yo creo que a nivel institucional se ha avanzado, hay que hacer un reconocimiento al Estado en ese sentido. Yo creo que a nivel legal, por ejemplo, ya tenemos la herramienta frente a de poder denunciar y poder llevar procesos legales frente a la discriminación, frente al tema étnico-racial. Pero más allá de eso, y también yo creo que estamos en la dinámica de crear herramientas conjuntas, sociedad civil, Estado, frente a generar esos mecanismos para la reeducación y para generar lineamientos de política también que acerquen un poco más la denuncia. Yo creo que la denuncia ni por parte de sociedad civil ni por parte del Estado puede ser el coco. Yo creo que es la manera de visibilizar la problemática, y visibilizar una situación de discriminación, una situación de racismo, nos lleva a pensarnos frente a que tengo unos derechos como ciudadano, y en ese sentido el Estado también tiene la obligación de poder restituir esos derechos. Pero como Estado también es un llamamiento, pienso yo, y una oportunidad que debe verse frente a qué está fallando, qué nos falta hacer, o cuáles son esas rutas de atención que nos permiten nosotros poder garantizar unas condiciones de equidad a la población. Entonces yo creo que ahí el elemento también está en denunciar, en visibilizar las problemáticas desde los territorios, desde la escuela, desde las universidades, desde el entorno laboral, de los diferentes espacios en los que estamos, para poder ir mejorando en ese sentido. Yo creo que a veces, y me alegro un poquito ahí, es el tema del miedo también frente al estigma social que tenemos. Entonces yo creo que también habría ahí la invitación frente a que en la medida en que nosotros visibilizamos las problemáticas, pero también no juzgamos a las otras personas y mejor ayudamos a esos problemas, y es también el reconocimiento de la diferencia y el respeto que nos lleva también a mejorar allí. Muy bien, a esta hora volvemos a establecer contacto con la doctora María Isabel Mena, asesora del Programa Presidencial Afrocolombiano. Doctora Mena, ¿de qué se está perdiendo el país cuando la población afro no es señalada como tal? Incluso que dentro de esta misma población existen personas que no se autorreconocen como tal. Habría que decir dos cosas y trabajar en dos planos mínimamente. Un plano tiene que ver con que la fotografía de la nación, del Estado Nacional, que es una categoría desde el siglo XIX que empieza a armar toda esta geografía que hoy conocemos como Colombia, se quedó corta en dar razón de las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. Esta foto entonces de lo que somos como país, como nación, quedó incompleta, y hoy tenemos la posibilidad de hacer visible a esta comunidad. Y es muy importante hacerlo porque durante 163 años nos hemos perdido de tener completa la fotografía de lo que somos como familia colombiana, de lo que somos como este país, de lo que somos como nación. En ese sentido, autorreconocerse es la oportunidad de pasar de la invisibilidad que nos dio toda la historia colonial e independentista a una historia republicana llena de visibilidad, donde nos quede completísima la foto de la familia colombiana. Es ahí donde no nos puede faltar la parte de las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. Doctora Mena, la etnoeducación está llamada a ser una gran herramienta y un motor generador de empoderamiento de las etnias, pero también de la búsqueda de la igualdad. ¿Esta debe darse para todos independientemente de su origen? Totalmente, y gracias por la pregunta. En este país existen dos herramientas importantísimas en las políticas educativas. Una es la etnoeducación afro, instalada y reglamentada a partir del decreto 804 de 1996, y el otro es el decreto 1122 de 1998, que demanda, digamos, al sistema educativo para que instale, para que implemente los estudios afrocolombianos en todo el sistema educativo, desde el preescolar, desde la primera infancia hasta la universidad. Esa herramienta hay que utilizarla y aprovecharla hasta el fondo, como decíamos, para poder completar todo lo que necesitamos saber
de los aportes de las comunidades negras en la formación de este país. Y es allí donde esos dos decretos, que a la final tienen una larga historia y una trayectoria intelectual importante en este país, hay que divulgarlos, hay que informarlos, hay que estar pendientes de que en cada escuela se esté implementando, tanto las públicas como las privadas, y hacer mención, resaltar todo el tiempo que no son dos decretos para las comunidades negras, sino para todo el sistema educativo. Es decir, que los niños mestizos sepan de África, así como nosotros sabemos de Europa, así como sabemos de las comunidades indígenas. Para eso nos tienen que servir esos dos decretos, para hacer fortalecimiento a la democracia en Colombia. Doctora, usted acaba de tocar un tema interesante y es el de la participación tanto en escuelas públicas como en privadas de la implementación del componente de la etnoeducación. Sin embargo, hemos notado que también hay deserción de personas favorecidas por este COMPES 3660. ¿Qué está pasando a nivel de las instituciones y en la propia etnia que está evitando que se alcancen las metas que plantea el COMPES? Es muy importante hacer el balance periódico de las políticas públicas y sobre todo de las políticas educativas, porque es allí donde hay una experiencia de transformación de los imaginarios sin igual. Lo que sucede en la escuela al final es un reflejo de la sociedad y por eso hay que trabajar tan fuerte. Al COMPES es necesario crearle nuevamente una comisión de alto nivel que permanentemente esté pidiendo resultados a las distintas instituciones que tienen compromisos aquí, que tienen responsabilidades y competencias institucionales. Esto es muy importante, regresar a mirar lo que está pasando ahí, porque hay muchas escuelas y colegios que no han entendido todavía esto, que todavía les falta un poco incidir en términos de cuáles son los resultados a los que tenemos que llegar por periodos, por fases con los temas de etnoeducación y de cátedra. Ese COMPES, además, recordemos que es una herramienta de combate al racismo y la discriminación racial. Y por tanto, cuando los niños se nos están yendo del sistema es porque nos está faltando ese otro ahínco emocional que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación brindarían al sistema educativo. En ese sentido es que llamo la atención de la importancia de valorar de manera real y fáctica lo que está pasando con estos dos decretos y su implementación a 20 años de dictámenes constitucionales. Doctora Mena, ya para cerrar el tema a los servidores públicos, ¿qué decirles? ¿Cuál es el mensaje desde su punto de vista? Hemos encontrado desde el programa presidencial varios matices de hacer políticas públicas para afros. Hemos encontrado entidades territoriales que han nombrado enlaces para que hagan el seguimiento, la implementación, la incidencia. Hemos encontrado entidades territoriales que tienen política pública a través de ordenanzas u otros actos administrativos que permiten a la sociedad civil hacer un seguimiento permanente de sus temas, de sus compromisos, de sus responsabilidades, de sus avances y de sus retos y desafíos. Hemos encontrado también otras instituciones que están un poco más quedadas y a las cuales hay que ayudarles desde el gobierno nacional un poco para que todo el mundo dé cuenta de lo mismo, porque a la final las entidades que tienen mucha población afro, digamos que tienen un poco más de sensibilidad ganada, de hecho, porque están todo el tiempo las comunidades presionando o llamando la atención de sus autoridades. Pero en una ciudad que históricamente como Bogotá pareciera que no tiene una comunidad afro tan grande y es inmensa en realidad, también uno tendría que establecer cuál es el sistema de monitoreo a la política pública que tiene una ciudad como Bogotá. Ahí es donde creo que esa comisión de seguimiento al COMPES se vuelve un instrumento de análisis de políticas diferenciales muy importante para este país. Doctora María Isabel Mena, asesora del programa presidencial afrocolombiano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Asuntos de Gobierno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el seguimiento a estos temas y por ser nuestros aliados en el programa presidencial para los temas de políticas afros. Bueno, pues rápidamente, conclusiones, ya nos vamos. Doctora Vivanco. Bueno, yo celebro también la existencia de este tipo de espacios porque nos permite también acercarnos y retroalimentar un poco el ejercicio de qué es lo que se está haciendo y cómo nos vemos como población desde los diferentes pueblos étnicos. Creo que dejaría dos puntos esenciales allí y es el tema de la articulación institucional e interinstitucional
desde el Estado, sociedad civil, para poder garantizar y seguir fomentando el autorreconocimiento de los niños y niñas de los pueblos étnicos y la visibilidad estadística, que es importante. Sin visibilidad estadística no podemos garantizar políticas públicas que en realidad sean efectivas. Y en ese sentido, ahí debe haber una articulación nación-territorio que posibilite que no solo sean las políticas públicas que se elaboran o se diseñan a nivel nacional, sino también las políticas públicas locales y regionales que nos van a posibilitar ese despliegue de todas las estrategias que queremos hacer con un enfoque étnico diferencial desde lo racial también. Yo creo que puntualizaría esas dos cosas. Muchísimas gracias. Bueno, yo miraría la pregunta que hizo el televidente y desde las instituciones, sin desconocer, digamos, el camino que falta por recorrer, sí quisiera resaltar que desde la Constitución Colombia se reconoce como un Estado pluriétnico y multicultural. Además de eso está la Ley 1482 que nos mencionaba ahorita, que digamos ya penaliza todo tipo de acciones en contra o que vayan en tema de la discriminación. Y resaltaría básicamente el papel que viene haciendo el Estado colombiano y en especial el ICBF en lo que es la adecuación de esta oferta institucional para responder de mejor manera a las necesidades de la población étnica del país. En ese sentido, digamos, es una de las iniciativas para, digamos, eliminar esas trampas de la pobreza o barreras institucionales que a veces se tienen, ¿cierto? Entonces, reconocer en parte, digamos, ese trabajo, esa adecuación institucional que se viene haciendo por parte del Estado, en este caso específico de ICBF y demás instituciones, por brindar, digamos, una mejor atención a estas poblaciones, que si bien falta mucho por recorrer, no estoy diciendo que ya, digamos, estamos en cobertura y en calidad en un 100%, pero sí estamos trabajando en eso y, digamos, la idea es que en el corto, mediano plazo, digamos, podamos tener una población ya cubierta. Doctora Greda. Bueno, yo creo que hay varios retos que superar y varias barreras. La primera pienso que tenemos que superar la desarticulación institucional, porque a las comunidades étnicas hay que llegar de manera articulada y con una política articulada. La segunda, siento también que es necesario que exista más inclusión de cuadros diferenciados en cada una de las instituciones. Hemos hecho un ejercicio, los grupos étnicos, de mirar cuáles instituciones son las que han ido incluyendo cuadros interculturales, si se puede llamar, digamos, indígenas, afrocolombianos, también personas profesionales de áreas y de otras disciplinas, y que puedan atender con una mirada bastante amplia y diversa. Igualmente, considero que una barrera también que hay que superar es tener esa mirada, digamos, un poco de no generar los espacios de concertación amplios y con la comunidad. Hay que superar esa barrera, hay que seguir yendo a las comunidades, hay que construir con las comunidades. Por ello considero que todavía hay mucho trabajo que hacer, hay muchos retos todavía que superar, y por supuesto el Estado colombiano tendrá que seguir trabajando con nosotros para todos estos retos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, hemos llegado al final, que tengan un feliz día.